Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Porque hoy, amigos, vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y, por extensión, a todos sus fans alrededor del globo. Sí, están leyendo bien el título y no es un sueño. Hoy vamos a hablar de ellos, de ***Hande Erçel y Kerem Bürsin, se reconcilian, están juntos de nuevo, ***, prepárense para el drama, los rumores y, con un poco de suerte, alguna confirmación oficial que nos deje con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado pegados a las redes sociales, siguiendo cada pista, analizando cada fotografía y cada story, intentando descifrar si esa chispa que vimos entre Hande y Kerem en la pantalla, y que tan palpable se sentía fuera de ella, ha vuelto a encenderse. La relación entre estos dos talentosos actores turcos siempre ha sido objeto de fascinación. Desde que protagonizaron juntos Senkalkam, o Tekel el corazón, como la conocimos en algunos lugares, la química entre ellos era innegable. Y no solo en la ficción hay, amigos. Fuera de cámaras, sus interacciones, sus viajes juntos, sus sonrisas compartidas, todo apuntaba a que estábamos presenciando el inicio de una historia de amor digna de sus propias telenovelas. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser tan volátiles como una montaña rusa. Después de un tiempo que pareció idílico, llegó la noticia que a muchos nos rompió el corazón, su ruptura. Y aunque cada uno siguió su camino, rehaciendo sus vidas profesionales y aparentemente personales, la esperanza de una reconciliación nunca se ha apagado por completo en el corazón de los fans. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no quiere ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? Su conexión era especial, genuina, y verlos separados se sentía incompleto. Por eso en este vídeo vamos a hacer un recorrido exhaustivo. Vamos a analizar los últimos movimientos de ambos, las indirectas, los me gusta sospechosos, las apariciones públicas que han encendido las alarmas y los testimonios, o la falta de ellos, que nos dan pistas. Vamos a sumergirnos en las redes sociales, en los foros de fans, en las noticias de entretenimiento turco para traerles la información más fresca y sobre todo, para debatir juntos si la leyenda de Hande y Kerem está a punto de escribir un nuevo capítulo. Pero antes de zambullirnos de lleno en este apasionante misterio, quiero hacerles una invitación muy especial. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les encanta estar al día con el mundo del espectáculo, si aman el entretenimiento en todas sus formas, este es su canal. Así que si aún no lo han hecho, les pido de corazón que le den a ese botón rojo de *** suscribirse ***. Es completamente gratis y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles vídeos tan interesantes como este. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Así que todos listos con el café o la infusión a mano, porque esto se pone bueno. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa, Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿juntos de nuevo? La pregunta del millón. Para empezar, recordemos un poco el contexto de su relación. Se conocieron en el set de Senkalkam y, como les decía, la química fue instantánea. Las redes sociales se llenaron de imágenes de ellos juntos, y su relación se convirtió en un fenómeno. Los fans los apodaron Hanke y cada detalle de su vida juntos era escrutado con lupa. Sus viajes a Maldivas, sus vacaciones en familia, sus celebraciones de cumpleaños, todo era material para alimentar la fantasía de sus seguidores. Sin embargo, en 2022, se confirmó su separación. Las razones nunca fueron del todo claras y, como suele ocurrir, surgieron todo tipo de especulaciones. Algunos decían que las presiones de la fama, otros que las diferencias creativas, y unos cuantos más que simplemente la relación llegó a su fin. Lo cierto es que a partir de ese momento, ambos se enfocaron en sus carreras individuales. Hande ha continuado cosechando éxitos en Turquía y ha explorado proyectos internacionales. Kerem, por su parte, también ha participado en diversas producciones y ha mantenido una fuerte presencia en redes sociales. Pero, ¿qué ha pasado en los últimos meses que ha reavivado las esperanzas de los fans? Aquí es donde la investigación se pone interesante. Hemos visto una serie de coincidencias y, llamémoslo así, señales, que han hecho que la comunidad online se vuelva loca. Para empezar, hemos notado que ambos, de forma casi simultánea,
han estado subiendo contenido a sus redes sociales que evoca recuerdos de su tiempo juntos. No me refiero a fotos viejas explícitas, sino a ese tipo de publicaciones sutiles que solo los fans más hacemos logran captar. Por ejemplo, hemos visto a Ande compartir imágenes o vídeos que insinúan estar en lugares que ella solía visitar con Kerem, o escuchar canciones que solían ser su banda sonora. Y lo mismo ocurre con Kerem. Él ha publicado fotos de sus perros, algo que ambos compartían y amaban, o ha hecho comentarios que, interpretados con el corazón de un fan enamorado, podrían ser dirigidos a ella. Es un juego de pistas, un verdadero rompecabezas digital. Además de estas sutiles referencias, han surgido informes de medios de comunicación turcos y de expertos en el mundo del entretenimiento que sugieren un acercamiento. No siempre son confirmaciones directas, claro está. A veces son fuentes cercanas, testigos o simplemente análisis de expertos que intentan conectar los puntos. Y aunque debemos tomar estas informaciones con cautela, el volumen de rumores y la persistencia de los mismos no pueden ser ignorados. ¿Han habido encuentros? Esa es la gran pregunta. Se dice que han sido vistos juntos en eventos privados, aunque de forma discreta. Hay quienes afirman haberlos visto en restaurantes, o compartiendo tiempo en la casa de amigos en común. Por supuesto, hasta ahora, ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada oficialmente. Y es que si una reconciliación se estuviera gestando, es natural que deseen mantenerlo en privado, al menos al principio, para evitar el escrutinio público y la presión mediática que vivieron la primera vez. Pensemos en la dinámica de su relación anterior. Era una relación muy expuesta, muy querida por el público. Quizás si vuelven a estar juntos, lo que buscan es proteger esa nueva etapa, construirla de una manera más serena y menos mediática. Y eso, sinceramente, sería algo positivo para ellos. Otro punto clave que ha alimentado las especulaciones son sus interacciones en redes sociales. Aunque quizás no sean tan constantes como antes, hemos notado que aún se siguen mutuamente, y que de vez en cuando, alguno de los dos da me gusta a una publicación del otro. Para un ojo no entrenado, esto puede parecer trivial. Pero para los fans de Hanke cada me gusta, cada comentario, por pequeño que sea, es una señal, un rayo de esperanza. Es como si estuvieran diciendo, todavía existimos en la vida del otro. Y es que cuando dos personas comparten una conexión tan fuerte como la que Ande y Kerem mostraron, es difícil que esa llama se apague por completo. El tiempo, la experiencia, el crecimiento personal, todo esto puede jugar a favor de una reconciliación. Quizás después de un tiempo separados han podido reflexionar, han madurado y han comprendido que lo que tenían era valioso. Además, no podemos olvidar el factor profesional. Ambos siguen siendo dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Su química en pantalla fue algo que el público adoró, y si volvieran a trabajar juntos en un futuro proyecto, sería un evento masivo. ¿Podría ser que esta cercanía renovada esté también influenciada por la posibilidad de colaborar profesionalmente en el futuro? Es una pregunta interesante, aunque nuestro foco principal hoy sea el aspecto personal. Hemos visto en muchos casos que, después de una ruptura, las personas se dan cuenta de lo que han perdido y deciden intentarlo de nuevo. Las heridas sanan, las diferencias se vuelven menos importantes, y el amor, si realmente estuvo presente, puede resurgir con más fuerza. Y es que la historia de Ande y Kerem, para muchos, es una historia de cuento de hadas. Y todos amamos un buen, felices para siempre, ¿verdad? Ahora, seamos realistas. No tenemos una confirmación oficial. No hay una foto de ellos cogidos de la mano anunciando su reconciliación. Y es importante decirlo para no generar falsas expectativas. Sin embargo, la cantidad de indicios, de coincidencias, de rumores persistentes, nos permite plantear la pregunta con mucha justificación. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Hay pruebas definitivas? Todavía no. Lo que sí podemos asegurar es que la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla. Fue algo real, algo que el público vio y sintió. Y es precisamente por eso que la idea de su reconciliación genera tanto entusiasmo. Porque los fans, al verlos felices juntos, se sienten felices también. Es como si fueran parte de su historia. Hemos analizado los últimos movimientos, las sutiles pistas en redes sociales, los informes de prensa y, sobre todo, hemos sentido esa energía que rodea a esta posible reconciliación. Y aunque la confirmación oficial aún está por llegar, la esperanza está más viva que nunca.
La posibilidad de que Ander Ercel y Kerem Bürsin estén juntos de nuevo no es solo un rumor, sino un anhelo compartido por miles de personas. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el tiempo dirá la verdad. Que las celebridades tienen derecho a su privacidad, pero que los fans también tenemos derecho a soñar y a ilusionarnos con nuestras parejas favoritas. Lo que sí es innegable es que Ande y Kerem dejaron una huella imborrable en el corazón de muchos, y la posibilidad de que esa huella se profundice, de que su historia continúe, es algo que nos mantiene a todos expectantes. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya mantenido al borde de sus asientos. Hemos desgranado los últimos acontecimientos, hemos compartido las especulaciones y hemos dejado abierta la puerta a la posibilidad de que nuestros Hanke favoritos vuelvan a estar juntos. Quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal cobre vida, y lo que me motiva a seguir investigando y compartiendo con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta posible reconciliación. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué indicios les parecen más convincentes? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Leo cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de irnos, no olviden lo que les dije al principio. Si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, informativo o entretenido, les agradecería muchísimo que le dieran un ** me gusta **. Su like es un gran apoyo para nosotros. También, si creen que algún amigo o familiar podría disfrutar de este contenido, no duden en ** compartirlo ** en sus redes sociales. Ayúdennos a hacer crecer esta comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, la invitación sigue en pie. Hagan clic en el botón de ** suscribirse ** y activen la campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Porque en este canal, siempre hay algo nuevo y emocionante esperándolos. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.